En el episodio de hoy vamos a tener un gran invitado que en nuestra zona de frontera ha dado el reimpulso junto con un equipo de trabajo muy importante. Esta zona de frontera que aunado a ello moviliza el comercio internacional y es Emilio Gutiérrez. Emilio Gutiérrez nos acompaña porque hay que valorar el trabajo de muchas personas en San Antonio del Táchira y es precisamente donde nosotros, este sitio histórico al cual nosotros estamos haciendo acto de presencia el día de hoy, corresponde a la Plaza de la Confraternidad. Así es. Una plaza que habla mucho de Colombia y Venezuela. Bienvenido, Emilio. Gracias, Sergio. Primeramente, gracias por tu invitación y bueno, muy contento de poder estar aquí, de poder compartir un rato contigo y conversar sobre temas que nos interesan, nos atañen y que, bueno, la idea es poder demostrarle al mundo entero la capacidad que esta zona de frontera tiene. En nuestro AR Podcast estamos haciendo ese trabajo para mostrar los valores y lo que se viene haciendo en el comercio internacional. Hace aproximadamente 2 años se reaperturó la frontera colombo-venezolana y queremos hablar hoy sobre eso. ¿Cuáles son las expectativas? Y que desde la experiencia que todos ustedes tienen, ¿qué es lo que pueden compartir con todas esas personas que van a vernos a través de las redes sociales? Bueno, Sergio, primeramente las expectativas, dado el trayecto que venimos recorriendo desde esos 2 años atrás, pues nos demuestran la capacidad que tiene esta frontera de reimpulsarse, tomando en cuenta que fueron 7 años donde estuvimos paralizados en cero. Las cifras lo indican, las proyecciones lo indican, el movimiento de carga que se presenta nos da a entender que esta frontera poco a poco va tomando el reimpulso que alguna vez tuvo como la frontera más viva de Latinoamérica. Algunas personas son optimistas, otras piensan que todavía no se han dado los resultados que se esperaban, pero muy bien lo acaba de indicar, es una secuencia o un paso a paso para lograr eso que nosotros esperamos. Por eso hemos preparado una batería de preguntas, Emilio. Correcto. Y que van en función de tratar de demostrar que sí hay algo positivo en esta apertura. Hay muchos actores, Correcto, políticos, económicos, de ambos países que han venido sumando sus esfuerzos y por supuesto nosotros no podemos dejar de mostrar el esfuerzo que han hecho ustedes como auxiliares aduaneros y el esfuerzo que han venido haciendo también nuestras autoridades. Comencemos entonces con esta pregunta y es sobre cuál es el significado del comercio internacional y del comercio exterior para usted como auxiliar aduanero. Bueno, hablando como auxiliar aduanero, hablando como un sanantoniense creado y formado aquí, lo es todo, lo es todo. Para mí el comercio internacional en la zona de frontera es el motor de arranque para todas las otras movimientos que se presenten a ambos lados de la frontera. Quiero creer, ¿verdad?, que todo esto que está sucediendo va a venir en beneficio de las poblaciones de San Antonio, Cúcuta y todo lo que está unido a esta frontera. Para mí como auxiliar aduanero y para mí como sanantoniense, el comercio internacional lo es todo, Sergio, todo. Sí, precisamente, sobre todo cuando las ofertas exportables que hay de un país y de otro, el que tiene la necesidad es el que se puede beneficiar. Y correcto, en ese intercambio, pues precisamente nosotros hablábamos fuera de cámara que este sitio y este espacio geográfico nos apoya a nosotros en el mundo, pues en América Latina, Venezuela como puerto marítimo, Venezuela como puerto terrestre, nos presenta a nosotros una gran ventaja, porque beneficio, todos los países que vienen hacia el sur, que van hacia el sur, se van a beneficiar también de nosotros y de ese comercio internacional que acabas de hablar. Así es, Sergio. Definitivamente la ubicación estratégica, geográfica de nuestro país nos permite ver la capacidad que tiene de ser un país exportable, de ser un país inclusive de tránsito de muchas mercancías, porque da la facilidad a llegar a ciertos puntos donde otros países se les hace más complicado.
basándonos en los puertos marítimos, bueno, si tú te das cuenta, la posición de cada uno de ellos da la facilidad de que el tránsito sea más fluido como tal. Y bueno, y las terrestres, está de más decirte que tenemos solamente por esta frontera, nosotros tenemos 4 puentes, nada más. En nuestro intercambio natural, que es hacia Colombia, nosotros tenemos esas grandes ventajas. Vamos a mencionarlos, Emilio. Bueno, tenemos el puente Simón Bolívar, que nos acompaña aquí al lado. A escasos metros. Exactamente. Tenemos el puente de Tienditas, que es un puente nuevo, moderno, totalmente hecho para el comercio internacional, está totalmente adaptado. Tenemos el puente Francisco de Paula Santander, que une a Ureña con el lado colombiano, y tenemos el puente que une Boca de Grita, exactamente. Y Puerto Santander. Puerto Santander. Exactamente. Y precisamente hablando de esa zona, se reactivaron el día de ayer las operaciones aduaneras entre ambos países. Sí, estoy al tanto de eso. Eso es algo para nosotros, un orgullo, primero y principal, por la voluntad política que hay de ambos países, pero además de ello, una voluntad económica del empresariado que ha sumado mucho. Claro, y claro, los datos lo muestra la Cámara de Integración Venezolano o Colombo-Venezolana, que es CAVECOL. Sí. Y ahí ahora nosotros vamos a tratar de mostrar esas cifras para que veamos en esa evolución del año 2023, 2022, 2026, 2024, cómo nosotros hemos avanzado a pasos agigantados, que todavía de repente la gente no ve, pero que en un mediano plazo nosotros vamos a ver los resultados. Sergio, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que ha habido voluntad. Ha habido voluntad. Los dos países pudieron ponerse de acuerdo para llegar a donde estamos y a donde vamos a ir. Porque yo no tengo la más mínima duda de que nosotros vamos a recuperar ese sitial que en algún momento tuvimos, como esa frontera que hace un momento te dije, era la más viva de Latinoamérica. La voluntad es el principio básico para que todo el comercio internacional se reactive y la voluntad está dada y es una realidad. Ya todos lo pueden ver. Sin duda. Y ya todos pueden aprovechar. Exactamente. Pueden aprovechar porque ¿qué se reactiva con el paso formal por los puentes? El tráfico de personas, el tráfico de mercancías legales, vamos a hablarlo así, y por supuesto, pues una reactivación que no solamente económica o política, sino que también cultural. Así es. Nosotros somos ciudadanos de frontera y las particularidades que nosotros tenemos no las tienen. No, son únicas. Son únicas y eso hay que explotarlo, hay que aprovecharlo. Así es. Vámonos con la siguiente pregunta, Emilio. No. Venezuela en el mundo. Bueno, Venezuela en el mundo es un tesoro. Es un tesoro que tiene mucho por dar, mucho por dar, mucho por dar. Sin querer adelantarme a las cifras que vamos a tocar más adelante, si tú te pones a pensar que después de 7 años de paralización de relaciones entre Venezuela con otro país como lo fue Colombia, cerremos un 2024 con más de $1.000 millones en intercambio, eso te dice qué es Venezuela para el mundo, qué es Venezuela para el mundo, basándonos en cifras, hablando netamente de comercio internacional. Venezuela tiene otras muchas joyas, pero hoy nos atañe este tema. Eso es muy bueno, y cuando quienes pasan por Venezuela y la conocen, se dan cuenta la importancia estratégica, turística, económica, cultural, porque hay una riqueza, una mezcla de culturas, de todo, y sobre todo, para no decir que somos los mejores en Venezuela, pero hay que ver que desde el Táchira, desde esa mezcla de cultura que hay colombo-venezolana, pues hemos aprendido mucho y hemos sabido cómo aprovechar. Y eso también lo vamos a demostrar, porque hay muchos empresarios que después de la pandemia, que después de un bloqueo, ha salido un empresariado joven también. ¿Cómo no? Y hay otros que también se reactivaron, y eso es también una manera de demostrar que
hay que aprovechar esta gran oportunidad de apertura económica o reapertura económica entre ambos países. Así es. Sergio, yo a veces soy un poco temático con lo que voy a volver a repetir, pero yo creo que cuando tú te vas al contexto de lo que está sucediendo y te das cuenta los volúmenes de mercancías que en este momento estamos moviendo, eso lo que demuestra es la capacidad que nosotros y nuestros hermanos del otro lado tenemos, esa unión que aunque se paralizó, hizo que cuando las voluntades se juntaron, nosotros creamos lo que estamos creando. Estamos creando de verdad un músculo que va a traer beneficios de todo tipo, de todo tipo. Obviamente todo es un proceso y vuelvo a ser enfático en decir, tenemos que recordar que venimos de cero. Sí, señor. Entonces, si nosotros nos sentamos como estamos tú y yo aquí compartiendo y charlando y nos ponemos a mirar la evolución, porque yo sé que tú la has vivido de frente, te das cuenta de que esto es un éxito. No hay proceso que de repente se ponga lento y todo es parte del proceso, todo es parte de un proceso. Entonces, para finalizarte la pregunta, mira, es un todo con un potencial increíble, increíble. Hay una página o un usuario que utiliza un eslogan muy bonito y vamos a darle también el reconocimiento, es Caracas Commodity. Okay. Él dice, Venezuela lo tiene todo. Sí. Y nosotros estamos dando fe de Exactamente. eso. Y también hay que inculcarle a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, que solo se hace posible si nosotros tenemos también esa voluntad, cuando hablamos de voluntades. Así es. Es la suma de voluntades, porque hubiera sido posible en algún momento, ¿verdad?, que los dos países juntaran voluntades, pero el resto de las personas intermediarias para poder llegar a esto, no. Pero aquí todas las voluntades se juntaron. Y ese es el mayor éxito que yo veo de lo que está pasando. Excelente. La frontera. San Antonio del Táchira, ventajas comparativas y competitivas. Bueno, primeramente, nosotros tenemos una ubicación geográfica envidiable. Tenemos otras fronteras, ¿verdad? Pero cuando tú te pones a mirar las ventajas de esta frontera, primero geográficamente hablando, entre cualquier ciudad colombiana importante y cualquier ciudad venezolana importante, de esta frontera a otras fronteras entre Colombia y Venezuela hay 1.200 kilómetros de diferencia, lo que nos hace un eje importantísimo. Una bisagra, sí. O sea, un eje importantísimo para lo que es la operación logística de carga. Si un exportador o un importador se da cuenta que por la frontera San Antonio-Ureña tú vas a tener 1.200 kilómetros menos, vas a tener 1.200 kilómetros menos de riesgos, el transporte va a tener 1.200 kilómetros menos de desgaste, etcétera, etcétera, etcétera. Eso como primera medida. Como segunda medida, lo que hemos logrado consolidar con el pasar de los años, que es una aduana principal, que la tenemos aquí al lado, ¿verdad?, y 3 aduanas subalternas. Creo, no estoy seguro, pero creo que es la única parte del país que tiene esa infraestructura aduanera. Pasemos a los puentes, ya los nombramos, ya los dijimos, hay 4 puentes para el intercambio comercial que hoy en día, a partir de ayer, están funcionando en su totalidad para eso, ¿verdad? Tenemos del lado venezolano, si no me equivoco, 19 almacenadoras, Sergio, tú me corriges, 60 agentes aduanales, transportes habilitados para el transporte internacional de mercancías, entre otros. De hecho, cuando mencionas las almacenadoras, la agente aduanal y los agentes de transporte, y cuando dices habilitados, es que efectivamente todos vinieron a la aduana a reactivar y actualizar su situación jurídica y como servidores o auxiliares de la administración aduanera. Claro. Eso es súper importante. Le estamos mostrando a toda Venezuela, a toda Colombia y a quienes deseen llevar a cabo alguna operación de aduana, que esto está al 100%
La infraestructura de este puerto terrestre es única, es única. Tú lo sabes, nosotros tenemos la mayor capacidad de espacio de almacenaje de mercancías en toda la zona de puertos que tiene Venezuela y Colombia. Aquí es donde están. No me atrevo a decir cuántos metros, hablo por los míos, que deben ser aproximadamente 25.000 metros en este momento, y sin contar los otros almacenes que están activos y funcionando, mis compañeros que están activos y funcionando. Entonces, esa para mí es la gran ventaja. ¿Que faltan cosas, Sergio? Faltan cosas, lo sabemos, pero así, como te lo dije hace un rato, considero que si nosotros empujamos el comercio internacional, ¿verdad?, detrás de eso vienen los beneficios. Sabemos que estamos en desventaja con el otro lado, lo reconocemos, pero también sé que hay ese mismo empuje, ¿verdad?, para lograr salir y empezar a despegar ya en el tema de comercio interno del lado venezolano. Yo estoy seguro que todo, como lo venimos haciendo, es un proceso. Lo que pasa es que eso tal vez vendrá en una segunda etapa, porque tenemos primero que consolidarnos y demostrar con conversaciones como las que estamos teniendo, hacerle ver a las personas que no conozcan, hacerle ver a las personas que aún no creen que nosotros estamos preparados y atentos para servir y ser parte del comercio internacional entre los dos países. No, y precisamente dentro del movimiento migratorio que hay de venezolanos, casi, por no decir un 95% de los venezolanos han pasado por esta frontera. Así es. Imagina, y uno se imagina que aquellos que salieron del país, que ven esas oportunidades de comercio, qué mercancías pueden traer a Venezuela, el deseo de regresar a su país también. Correctamente. Ven en una situación que fue una dificultad por la cual hemos pasado los últimos años, ven una oportunidad de regresar, pero también con una empresa ya en mente. La tienen en mente, y Sergio, volvemos. Todo es un proceso. Desde mi punto de vista, todo es un proceso. Y eso va a formar parte de ese proceso cuando algunas personas deseen venir, cuando algunas personas deseen iniciar una operación, pues con cosas como estas que tú estás manejando, vas a llegar a muchas personas para que sepan que en esta frontera está absolutamente todo para apoyarlos, desde el CENIAT hasta nosotros como auxiliares aduaneros, para poder enseñarle a la persona cómo hacerlo legal, cómo hacerlo formal, para que ellos se den cuenta que efectivamente sí se puede. Esa es una gran ventaja, por la pregunta que me hiciste, de San Antonio de Táchira, de esta frontera. Y es que nosotros estamos, nuevamente lo repito, atentos, esperando a todas las empresas y a todas las personas que quieran trabajar por esta frontera, para que se den cuenta que seguimos siendo la mejor frontera y la mejor opción para el desarrollo de las actividades de comercio exterior. Y automáticamente, ahora que estamos hablando de San Antonio, automáticamente se me viene a la mente una conversación que tenía en estos días con un gran amigo. Él me decía: Sergio, vuelvo a lo que sabía, porque esto es un puerto que, además de tener una dinámica interna de producción, de servicios, también es un puerto donde la gente sabía y trabajaba en función de un gestor de aduana, de un caletero, de un prestador de servicios de transporte, y eso poco a poco se va reactivando. Así y cada quien va volviendo a su sitio natural. Esa sería la palabra, su sitio natural. Sergio, yo soy un aduanero de toda la vida, y la apertura de la frontera me reencontró conmigo mismo, porque ahí estoy, en mi almacenadora que tú conoces, más de 50 años de tradición en esta frontera, y yo vuelvo a sentir esa emoción de ver los movimientos, de ver que poco a poco, mediante el proceso que estamos llevando, las cosas están avanzando. Yo no quiero decir con esto, porque hay mucha gente que ve las falencias, pero a mí me gusta ver los avances, sin olvidar que hay falencias y que se van a ir mejorando, tal vez unas primero que otras, pero
Veamos lo positivo, veamos que el 21 de septiembre o 22 de septiembre del 2022 estamos en cero y que hoy, mitad de julio del 2024, tenemos movimientos que son interesantes, Eso es así. Y bueno, tener a 2 presidentes en el puente de Tiendita. Exactamente. Reactivando y nuevamente las relaciones entre ambos países que se volvieron a dar. 2 gobernadores, el gobernador del estado Táchira, el gobernador del departamento de Norte de Santander. Eso da muchísimo que hablar, puertas afuera para aquellos países que estén interesados, para aquellos empresarios que estén interesados en Venezuela. Se supone no, hay mucha gente que aún está renuente, podemos decirlo. Pero hay otras cifras que dicen lo contrario. Exactamente. Ya, por ejemplo, hay empresarios que han comprado activos inmuebles en diferentes sitios del país en función del comercio internacional. Alemanes, norteamericanos, brasileros, muchos colombianos invirtiendo aquí. Y nosotros, que somos los venezolanos, tenemos también que estar a la par de eso. Así es. Hay un punto que tú tocaste y es que cuando yo hablo de voluntad, esas demostraciones que hemos visto en los puentes, entre 2 presidentes, entre 2 gobernadores, dejando aparte todo lo que eso significa y todas las diferencias, esa es la gran demostración de voluntad, pero sí hay que resaltar que la voluntad está dada, porque si no, no estuviéramos tocando este tema ni estuviéramos aquí sentados. Y eso es un buen ejemplo. Claro que sí. Un buen ejemplo. Claro que en medio de las diferencias, claro que sí, podemos sentarnos, hablar. En medio de esas diferencias, la gente sabe que el interés o el fin es Venezuela. Así y que en función de eso, a nosotros se nos van dando todas las cosas que nos propongamos. Así es. A eso vamos a llegar, entonces, a la siguiente pregunta. Precisamente con lo que terminamos en este espacio es: Colombia y Venezuela, ¿se necesitan mutuamente? Sí. Serio, esa pregunta está de más. Nosotros somos ciudadanos de frontera, tú lo dijiste hace un rato. Nuestro intercambio es más que económico, es cultural. Nosotros somos parte de ellos y ellos son parte de nosotros. La relación entre Colombia y Venezuela, basándonos en esta frontera, yo creo que es una sola zona. Nosotros nos identificamos con ellos con nosotros, al punto de que estuvimos 7 años separados por barreras que no eran por nosotros. Nosotros seguíamos con nuestros amigos de allá, ellos con nosotros, y esa es la gran demostración. O sea, Colombia y Venezuela se necesitaban, se necesitan y se necesitarán por siempre, porque somos 2 pueblos hermanos. Por encima de cualquier cosa somos 2 pueblos hermanos y somos tan parecidos que no han pasado 2 años y ya tenemos el intercambio comercial que tenemos. Esa es la gran demostración de cuánto nos necesitamos el uno al otro y el otro al uno. Sí, y de hecho hay mucho conocimiento que nosotros tenemos en materia de aduanas y por eso el fin también de estos segmentos de aduanas que vamos a llevar a cabo a través del podcast, que es conocer el comercio en Norte de Santander y también llevar lo que nosotros sabemos, ese conocimiento a las universidades. Correcto. La importancia que tiene el comercio para ambos países, que ellos también compartan aquí en el tema pedagógico. Se incentive desde el tema pedagógico. Y hay mucho trabajo en tema de frontera, que hay muchas personas que están trabajando en ese tema. San Antonio se puede proyectar nuevamente como la frontera más activa de América Latina. Es una cuña muy importante. Yo creo que sí. Para eso tienen que influir más factores, para eso tienen que suceder muchas más cosas de las que nosotros, de la manera en que la estamos haciendo, venimos empujando ese proceso. Tenemos que convertir a Venezuela en un polo de atracción, reactivar las exportaciones. Entenderás, según las cifras que tenemos, estamos 75-25, algo así. Debemos de aumentar las exportaciones, debemos de darle fortaleza, que la economía venezolana sea robusta, que hayan facilidades, que haya crédito, que el tema económico, la inflación se estabilice,
En fin, todos los factores que permitan volvernos competitivos a nivel internacional, pero con la experiencia que tenemos, con todo lo que aquí pasó durante los años que pasaron, pues nos da la experiencia para que así, como empezando de cero un proceso como el que nosotros estamos llevando, el pueblo en su conjunto y para su beneficio también pueda obtener los resultados que queremos para que esto sea un polo de desarrollo y convertirla nuevamente en la frontera que conocimos. Vamos a hablar de las cifras. Claro que sí. Aquí las tenemos. Aquí están. Importaciones desde Colombia, segundo bimestre 2024. Correctamente. 257 millones de dólares en importaciones totales. Correcto. En el segundo bimestre estaríamos hablando de una cifra sumamente importante. Bueno. Y no estamos hablando del 2023 ni del 2022. No. Ya, estamos hablando del segundo bimestre del 2024. Ya el primer bimestre tuvo una cifra, ¿verdad? Y teniendo la cifra anterior, que no la tengo clara, y sumando estos 257 millones, es lo que te digo. Es muy posible que lleguemos a los 1.000 millones y los superemos este año. O sea, ya estamos hablando de cifras que suenan y que retumban y que hacen que cualquier empresario, que cualquier inversionista voltee la cara y diga, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo participo en esto? Eso básicamente es lo que nos indican estos valores. ¿Cuáles son los principales productos importados? Aquí los tenemos. Los principales productos importados son azúcares y artículos de confitería. Seguido por materiales plásticos, seguido por combustibles y aceites, seguido por aceites esenciales, perfumería y cosméticos, y por último tenemos aparatos y materiales eléctricos. Nosotros aquí tenemos casi todos los, casi no, tenemos el arancel de aduana. El arancel, ahí lo tienes. Y todavía queda eso que estás hablando, sí, claro. por esa secuencia de ir arrancando. Las personas que se van involucrando a este tema de importaciones y exportaciones al mundo aduanero, que no es nada del otro mundo, pero nada. Siempre tienen que tener asesoramiento de un agente de aduanas, de un auxiliar aduanero, para que no vaya a cometer un error y vaya a perder en el intento. Así es. Entonces, estas cifras son importantes y cuando estamos diciendo que vamos hacia los 1.000 millones, no es mentira, es una proyección que ya está, lo dicen los números. Si el 2023 cerró sobre 700 y pico y todos los bimestres vamos en aumento, pues no es de extrañar que lleguemos a una cifra de 1.000 o más millones de dólares movidos durante el 2024. Y eso es una cifra muy buena. Y este momento es preciso para darle un merecido reconocimiento a las autoridades aduaneras. Así es. Al coronel William Leal, aquí en la aduana principal de San Antonio, a una de las almacenadoras importantes de aquí de San Antonio, por mencionar una que es la que nos está acompañando en este momento. Saludar a la doctora Beatriz Gutiérrez, quien tuvo una fe y esperanza en esta reactivación económica. Férrea. Enviarle un saludo también al compañero Nelson Urueña, ¿cómo no? Quien junto a Antonio Soto, correcto, trabajaron por esa reapertura. Mucho. Que, las autoridades también, mencionar al gobernador del estado Táchira, quien le ha puesto bastante empeño a reimpulsar, a reunirse con los sectores económicos, a los emprendedores y a la autoridad de la Guardia Nacional Bolivariana, el comandante Manaure, a los auxiliares aduaneros, agentes de aduana, que si uno 60, 17, transporte, 60, exacto, y 19 almacenadores. 19 almacenadoras activas, a las cuales pues, hay que darles un merecido reconocimiento. Hay que darle un merecido reconocimiento también a todas aquellas personas que transitan a diario aquí, que confían en ese intercambio comercial que poco a poco se va a ir formalizando. Así es. Porque ser el ciudadano de frontera, pues también para nosotros es muy fácil comprar un producto en Cúcuta y traerlo para acá, pero se pueden crear más adelante la cultura del pago mínimo, inclusive para traer Sergio, cualquier... Esa es una lucha que nos atañe a todos, sin distinción. Señat como organismo, nosotros como auxiliares, el pueblo como tal, nosotros debemos
de hacer ese cambio de cultura. Ese cambio de cultura que obviamente ante 7 años de cierre permitió que muchas personas la usaran. Hoy en día tenemos absolutamente todo para que las operaciones de comercio internacional sean legales. Entonces, es nuestra tarea enseñar lo mucho o poco que podamos saber, tú desde el ámbito funcionario del CENIAT, en mi caso como auxiliar aduanero, ¿verdad? Para poder hacerle entender a las personas que sí se puede, que hay que cambiar ese chip y que cuando todos entremos por ese carril, las cosas definitivamente van a cambiar. Primero decían, ¿se va a abrir la frontera? No, eso nunca se abre. Ya a veces lo asumíamos como una verdad. Se abrió. No, eso ya no va a pasar mercancía. Ya está pasando la mercancía. Exacto. Y las cifras lo indican, no son mentiras, están diciendo es una realidad. Que es una realidad. Que no se va a generar fuentes de trabajo. Ya hay fuentes de trabajo porque los auxiliares aduaneros generan fuentes de empleo. Es correcto. Y ¿qué se reactiva paralelamente? El turismo, la cultura, el comercio interno. Exactamente. Y bueno, esta es la gran oportunidad para nosotros brillar y es el momento, yo creo que es el momento de la zona de frontera, de nuestros ciudadanos de frontera, en brillar para Venezuela. En hacerlos parte del proceso del que hablo, hacerlos parte, que empiecen a ver que sí hay un lado positivo, que si todos nos juntamos como en algún momento todos los aduaneros sin distinción nos unimos para empujar hacia la apertura, bueno, todo el pueblo interesado en que los cambios se den también nos unamos. Yo creo que esa es la meta y nosotros tenemos gran parte de esa responsabilidad porque estamos hablando del comercio internacional y muchas personas no lo conocen. Entonces nuestra tarea es dar ese voz a voz para enseñarle a la gente, para que pierdan ese miedo, para que dejen de creer que es más fácil hacerlo de otra forma que hacerlo legal. Emilio, tengo entendido que aquí hay gente que, pues claro, está en el día a día, pasa, va a Colombia, regresa, trabaja aquí, pero ¿saben ellos el esfuerzo de esos auxiliares aduaneros en ir al interior del país a buscar clientes, en ir a Colombia a ofrecer también esas oportunidades de que hay para traerlos acá? Ha sido una tarea ardua, en lo personal te digo, ha sido una tarea ardua, porque yo creo en lo que está pasando. Entonces yo vendo no mi almacenadora, yo vendo mi frontera. Cuando yo voy a donde un cliente, ¿verdad? Yo vendo mi frontera. Yo le explico a la gente lo que está pasando, yo le digo de dónde venimos. Obviamente yo soy Adualca, correcto, pero cuando yo voy, yo soy el representante de todos, tuyo, del CENIAT, de la Guardia, de mis compañeros de almacenadora. Yo lo que quiero es traerlos, que ellos se den cuenta que sí fuimos capaces, de que sí cambiaron las cosas. Eso va a ir increciendo y la gente se va a ir dando cuenta, hasta el mismo ciudadano del que tú hablas, de ese esfuerzo porque se va a ver recompensado en los movimientos que vamos a tener. Yo te repito, yo soy un fiel creyente de hacia dónde vamos. Pero sé. Bueno, muchas gracias Emilio. Emilio Gutiérrez, uno de nuestros conciudadanos, ciudadano de frontera, es un fiel creyente de que esta reactivación económica, y así como él lo dice, se está dando y lo está demostrando. Y bueno, desde San Antonio del Táchira, con la gran voluntad, el gran aprecio y el gran amor que nosotros comenzamos esta sección del tema aduanero en nuestra zona de frontera para fomentar los valores aduaneros, los valores cívicos, culturales, a los cuales nosotros queremos que conozcan en todo el país. Así y que por supuesto desde Caracas, desde Bogotá, las autoridades también están con sus miradas enfocadas hacia esta frontera. Así es. Que es la que une esos 1000 kilómetros de los otros 1000 kilómetros. Eso es correcto. Así San Antonio, la frontera más activa de América Latina. Amén. Gracias, Emilio. Bien.